Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Nuestro tema de hoy es el sistema de urgencias. Para eso está con nosotros la doctora Erika Rayo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, doctora, ¿qué es un servicio de urgencias en un hospital? Bueno, el servicio de urgencias es la dependencia del hospital que se encarga de prestar a los usuarios o a los pacientes de forma rápida la atención urgente cuando ellos lo demandan. Por ello es muy importante que hoy conozcamos qué realmente es una urgencia y cuándo es una consulta. Bueno, doctora, ¿cómo se clasifican las urgencias o cómo sabe un usuario que debe asistir al servicio de urgencias? ¿Qué sí es una urgencia, qué no, qué puede esperar para que vaya a una consulta? Bueno, entonces, como he dicho, el servicio de urgencias es para las patologías que como tal lo son, ¿cierto? En el servicio de urgencias hay algo que se llama el triaje. El triaje normalmente es a cargo del médico de turno del servicio de urgencias en ese día o de un enfermero que puede estar capacitado en hacerlo. Lo que se hace por medio del triaje, antes de explicarlo de la clasificación, es que por medio de este realizamos una valoración de los pacientes de una forma rápida. Algo importante a saber es que no siempre pasamos a los pacientes en el orden en el que llegan, sino de acuerdo a la prioridad que le da este sistema de clasificación, que es el triaje. Entonces, en el triaje lo que definimos es si el paciente definitivamente tiene una urgencia, una emergencia, simplemente es una consulta prioritaria o una consulta externa, o hay pacientes que simplemente lo que quieren es una aclaración de dudas. Entonces es ello básicamente. Bueno, el triaje nos decías que es como una especie de clasificación. ¿Cómo clasifican esas personas que llegan? Si tienen un color, un tiempo. Entonces el triaje tiene efectivamente, como tú dices, tiene colores y a su vez tiene tiempos de acuerdo a estos colores que le damos. Lo primero o el primer color que vemos es el color rojo, que significa que es una emergencia. Cuando es una emergencia significa que el paciente debe ser atendido de forma inmediata. Son aquellos pacientes que ingresan con inminente riesgo de perder su vida. Entonces son los pacientes, por ejemplo, que son politraumatizados y tienen compromiso de la vía aérea y requieren un soporte ventilatorio en ese momento. O pacientes que llegan con una hemorragia masiva que requieran asimismo, por ejemplo, la administración de líquidos endovenosos, la detención de la hemorragia, porque su vida está en peligro inminente. Entonces ese es el primero, es el color rojo y se atiende de forma inmediata. El paciente directamente se pasa a la sala de reanimación. Doctora, ¿cuál es el siguiente color en el triaje? Bueno, entonces, posterior al color rojo, que es la emergencia, viene el color naranja. El color naranja significa aquellos pacientes que ya son una urgencia. ¿Quiénes son una urgencia? Aquellos pacientes que no se ingresan inmediatamente al servicio de urgencias o reanimación, que pueden esperar hasta 30 minutos en la sala de espera, se hace una valoración del paciente y se va a hacer en 30 minutos porque la condición clínica podría deteriorarse y podría desde este momento pasar a ser un color rojo, por ejemplo. ¿Qué cosas pueden ser una urgencia? Por ejemplo, entonces una materna cuando llega con dolores, ¿verdad?, que lleva algún tiempo con la actividad uterina, un dolor abdominal, que no es un dolor abdominal común de una gastroenteritis, sino que ya es algo que puede comprometer la vida del paciente, con fiebre, con emesis abundante, por ejemplo. Son varias las condiciones patológicas que pueden encajar en el triaje naranja. El siguiente color que podemos encontrar es el verde. Ya estos pacientes no son una urgencia, pero igual deben de ser valorados. Estos pacientes podrían esperar entre 30 hasta 120 minutos, es decir, hasta 2 horas podrían estar esperando en el servicio de urgencias. Esta condición clínica significa que el paciente requiere una atención en el servicio de urgencias porque probablemente necesite la administración de algún medicamento para control del dolor o necesita exámenes para clínicos adicionales. Un ejemplo de ello, un paciente que se cayó, supongamos de un caballo, tiene un trauma en la mano, en el brazo, requiere analgésicos endovenosos y quizá una radiografía para descartar una fractura. El siguiente color es el azul. El azul son aquellos pacientes que tienen una patología que definitivamente no compromete la vida y que pueden ser atendidos en el servicio de urgencias como una consulta prioritaria.
Estos pacientes podrían esperar hasta 160 minutos, que es un tiempo prolongado para esperar, pero es lo que el triaje dice, ¿verdad? Que se va a atender en el servicio de urgencias, pero que no se va a ingresar ni a poner medicamento, ni se le van a hacer exámenes de forma inmediata, sino que se va a hacer una consulta en el servicio de urgencias. Yo creo que es importante aclarar que ese tiempo no es que lleguen y tienen que esperar todo eso, sino si hay otras cosas adelante más importantes, priorizadas como en el triaje, es más o menos el tiempo que deben esperar, ¿no? Pues si el servicio de urgencias está solo y hay que esperar 160 minutos. Exactamente, obviamente si un servicio de urgencias está solo y llega un paciente que es simplemente una consulta prioritaria, obviamente lo pasamos. Pero si definitivamente el paciente, supongamos, lleva esperando ya 1 hora y llega una emergencia que definitivamente amerita la atención inmediata, probablemente va a tener que esperar mucho más. Y era lo que decía al principio, que no siempre la entrada al servicio de urgencias es por orden de llegada, que yo llegué primero, yo estaba 20 minutos antes, no, es definitivamente de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Bueno, el siguiente color en el triaje, ¿cuál es? El siguiente color es un color amarillo. Ese color amarillo nos habla de que el paciente es una consulta externa. ¿Qué significa? Que probablemente el paciente tiene una patología ya de hace varios días, varios meses, inclusive uno ve pacientes que llegan con patologías de hace años, que dicen tengo un dolor hace 5 años, pero hoy vine a consultar. Esos pacientes ameritan una atención, pero por consulta externa. Si el médico de urgencias tiene en ese momento la capacidad y puede ser atendido en el servicio de urgencias, se haría una consulta prioritaria, ¿cierto? Pero si no, el paciente podría enviarse al servicio de consulta externa, decirle que por favor vaya y solicite una consulta porque lo suyo no amerita una atención en el servicio de urgencias. Bueno, ¿qué otras como recomendaciones hay para las personas que vengan al servicio de urgencias? Que traigan sus papeles en orden, o qué nos recomienda para tener en cuenta en el servicio de urgencias. Entonces, una cosa importante obviamente es el documento de identificación, que tengamos claro la seguridad social a la que pertenecemos, ¿cierto? Porque a veces se nos dificulta encontrarla buscando entre tantas que son y no sabemos, o el paciente no tiene claro a qué está afiliado. Otra de las cosas es que cuando se trata de un accidente de tránsito deben acudir con todos los papeles que son del SOAT, la licencia de conducción, todos los papeles al día, ¿cierto? Eso no significa que no se vayan a atender, pero obviamente hay que tener todo al día. Cuando se trata de un accidente laboral hay que hacer un reporte en la empresa, porque muchas veces llegan al servicio de urgencias o a consulta externa inclusive por un riesgo laboral, alguna caída que presentaron, y estos pacientes deben hacer un reporte inicialmente en la empresa a su ARL para que sean atendidos acá en el servicio. Y lo otro es que si obviamente tienen patologías de base, toman medicamentos, que tengan claros o traigan la documentación de cuáles son esos medicamentos que toman para saber en base a qué debemos actuar. Vamos a hacer un recorrido por el servicio de urgencias del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Vamos, doctora. Bueno, entonces acá donde estamos nos encontramos en el área inicial donde llegan los pacientes y se registran con una facturadora que habitualmente está en el servicio, ¿cierto? Ella se encarga de verificar los pacientes en su EPS y ya se encarga de montárnoslo en el sistema donde nosotros podemos verificar que se encuentra en el triaje para ser valorado. Allí ya encontramos la sala de espera. Donde habitualmente pues los pacientes deben esperar. Al ingresar, entonces si continuamos por acá se encuentra el consultorio donde cada paciente va a ser valorado. Pueden entrar. Acá encontramos la sala de reanimación, que es donde se ingresan los pacientes cuando son de una atención inmediata, emergencia o triaje color rojo. A esto llamamos sala de yesos, que es donde normalmente ingresamos a los pacientes que tienen alguna fractura o esguince y requieren la
colocación de una férula. En este cuarto de acá se encuentra la sala de suturas. Allí en este momento están haciendo un procedimiento, pero es donde hacemos las suturas de las heridas. En este lado de acá tenemos la sala de intoxicación, que es donde ingresamos a los pacientes cuando han consumido o han ingerido algún veneno, y se realiza la desintoxicación de ellos por medio de un lavado o de una sonda. Y más adelante pues encontramos los cubículos donde permanecen los pacientes normalmente ante la administración de medicamentos, nuestro puesto de enfermería y la sala de respiratorio, que es esta, donde ingresan los pacientes cuando se encuentran ante, por ejemplo, crisis asmática y requieren nebulizaciones. Doctora, cuéntenos dentro de cada color qué patologías están clasificadas. Bueno, entonces, dentro de las emergencias, entonces tenemos, que es el color rojo, ¿cierto? La atención inmediata. Contamos con los pacientes que, por ejemplo, llegan con un TEC severo, con un parto inminente, con dificultad respiratoria en ese momento, cuando tienen vómito con sangre, sudoración, cuando están inconscientes, cuando están con agitación psicomotora, que se presenta mucho en los pacientes psiquiátricos. En el color naranja, entonces tenemos las crisis migrañosas, el cólico renal, las fracturas, también tenemos las luxaciones, los intentos suicidas también son considerados una urgencia y son muy importantes dejarlos con nosotros, las reacciones alérgicas severas y los dolores abdominales asociados a síntomas generales. En el color verde, entonces tenemos el dolor de cabeza, ya que no es tipo migrañoso, sino un dolor de cabeza que de pronto no cede fácilmente con los analgésicos, el vómito que no ha mejorado después de la ingesta de líquidos o de sales de rehidratación oral, la amigdalitis, dolor en el pecho que aumenta con la respiración, por ejemplo, los cuerpos extraños cuando los niños se los meten en la nariz, en los oídos, también pertenecen al color verde, el dolor lumbar o el cólico menstrual o la dismenorrea. En el color azul, entonces podríamos tener la diarrea que no tiene deshidratación o el vómito sin deshidratación, los síntomas respiratorios de gripa normales, los espasmos musculares, los brotes que no tienen fiebre, también las picaduras de insectos o dolor de cabeza crónico. Y en el color amarillo ya podríamos incluir todo el resto que tienen que ver con consulta externa, o sea, por lo que uno iría al médico en cualquier momento por consulta externa, entonces que los hongos, que porque de pronto le pica un ojito, o porque tiene tos hace 15 días y no tiene como nada más, cuando necesitan un lavado de oídos, por ejemplo, aunque eso pues ya depende de cada médico si lo amerita o no, la rinitis, la regurgitación, los síntomas de gastritis cuando no es un dolor agudo, todo eso ya tiene que ver con la consulta externa. Que está en el amarillo. Que está en el amarillo. Bueno, sí, doctora, en el municipio, ¿cuáles son las urgencias que más se dan? ¿Por qué viene la gente al servicio de urgencia? ¿Lo más común? Entonces, una de las urgencias principales cuando hacemos la clasificación del triaje es el dolor abdominal. Es por las cosas que más comúnmente se consulta al servicio de urgencias. Afortunadamente, casi nunca es un abdomen quirúrgico, pero podría llegar a terminar siendo una pancreatitis o una apendicitis que inclusive necesitan o ameritan valoración por un cirujano. El siguiente motivo de consulta frecuente son las cefaleas, los dolores de cabeza. Normalmente se consulta también mucho por ello en el servicio de urgencia, sobre todo por cefaleas que son tipo migrañosas, que ya las personas han tomado los analgésicos en casa y pues no han mejorado, entonces toca asistir al servicio de urgencias. Otra consulta importante es la disnea o dificultad para respirar. Entonces ahí entran patologías como son las crisis asmáticas, los pacientes que sufren de POC de base, que tienen alguna infección aguda, que a veces les encontramos neumonía asociada. Otra consulta frecuente son los mareos y el vértigo, que también es común encontrar pacientes
que toman el medicamento en casa o simplemente no han tomado nada, pero llegan definitivamente con síntomas agudos y muy fuertes de vértigo. Las gastroenteritis son otro motivo frecuente, o sea, las diarreas y los vómitos, que son tan comunes, que casi todas son virales, que casi nunca necesitan antibiótico, que el tratamiento básicamente son las sales de rehidratación oral y el acetaminofén, porque con eso es suficiente. Normalmente ese tipo de patologías son autolimitadas, pero básicamente esas son las patologías por las que consultan al servicio de urgencias. Bueno, ¿hay alguna manera de prevenir tener que ir a un servicio de urgencias, que tengamos pues como autocuidado, no sé, con la alimentación, o que si se presenta un dolor, pues no lo dejemos 1 año, 5 años ahí esperando, sino que consultemos? De pronto, recomendaciones para no tener que ir a un servicio de urgencias. Muchas de las urgencias definitivamente son por abandonos de tratamiento, ¿cierto? Entonces uno encuentra pacientes, sobre todo ya en edad adulta, que son hipertensos, por ejemplo, y dejan la medicación. Entonces llegan al servicio de urgencias con cifras tensionales que están elevadas, con dolor en el pecho, y obviamente fue porque no se acomodaron o no fueron adherentes al tratamiento que les fue formulado. Entonces uno de ellos es ser adherente al tratamiento que tienen de su patología de base, que si usan oxígeno en la casa, pues ¿por qué me voy a quitar el oxígeno, verdad? Los medicamentos para la presión, los del asma también. Esa es una de las cosas. Lo otro, sobre todo con los niños, es el cuidado y la prevención. Las quemaduras, por ejemplo, la intoxicación en los niños menores, en los lactantes, en los niños entre 1 y 5 años, muchas veces es básicamente porque nos hemos descuidado en el cuidado, valga la redundancia, de estos niños. Se queman es porque se tiran la uva panela encima, o porque dejamos el veneno de las ratas en algún lugar y ellos lo cogen y lo ingieren, y eso se convierte en una urgencia que puede llegar a ser muy grave. Entonces eso es otra de las cosas, el cuidado de los niños pequeños. Y respecto al autocuidado, entonces cuando practicamos deportes, tener las medidas necesarias para evitar, por ejemplo, las fracturas. Cuando tenemos accidentes de tránsito, la mayoría de las veces es por imprudencia, por exceso de la velocidad. Entonces podríamos decir que gran parte de las urgencias se pueden prevenir simplemente con el autocuidado. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo, por informarnos y enseñarnos qué es un servicio de urgencias y cómo actuar pues en él, cómo llegar adecuadamente, y además recomendar después a las personas que están en el servicio de urgencias que deben tener paciencia, que no todo es una urgencia realmente y que hay otras personas de pronto más graves que uno. Obviamente entendemos, pues uno entiende que su dolor o su malestar para uno es muy importante y muy urgente, pero hay una clasificación pues que obedece a una cantidad de requisitos para que pase al servicio. Entonces muchas gracias, doctora, y bienvenida siempre a nuestro hospital, y muchas gracias. Gracias a ustedes.